Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser eso? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura trae uno de estos hechos complicados complicados de coger en toda su amplitud lo que significó eso en la Iglesia primitiva, porque han habido siempre muchas malas interpretaciones sobre este texto de hoy. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Bien, hasta aquí nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, porque lo poseían todo en común. Y aquí ya empiezan los líos. Poseer en común no quería decir que todo era de todos, sino que cada uno ponía a disposición, siendo suyo como administrador, aquello que explican los evangelios muy bien, cuando se nos habla de que no tenemos nada en propiedad, porque el propietario es Dios, y lo que decimos que tenemos es simplemente como administradores, sabiendo que el día que nos muramos lo dejamos todo. Eso quiere decir que no somos propietarios, sino administradores de las cosas, y que hemos de dar cuenta ante Dios. Pero quiere decir que esto era un comunismo donde no existía la propiedad y toda era común. No quiere decir eso, ni muchísimo menos. Y se ve en muchos detalles de los hechos de los apóstoles. Aquí parece que todos vendían sus propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Digo, parecería, pero los mismos hechos de los apóstoles nos dicen que no, que eso era libre, que habían quien lo hacían, como por ejemplo Bernabé, que vende un campo, tiene un campo y lo vende. A lo mejor también tenía su vivienda y otras cosas y no las vende, pero ese campo lo vende y pone el dinero al pie de los apóstoles, y así hacían otros. Aparentemente, en un primer momento, todo eso fue bien. Con ese dinero pues se ayudaba sobre todo a los huérfanos y las viudas, y se mantenía la iglesia naciente, los primeros discípulos y apóstoles. Pero sabemos muy bien que eso empezó a engendrar problemas. El primer problema será a quién se ayuda, y la gente empezó a quejarse de los apóstoles. Saldrá más adelante. Y tendrán que instituir los diáconos para que hagan el reparto mejor, porque los apóstoles no sabían repartir bien las cosas. Y ahí los diáconos empiezan por eso, por la administración de la caridad. Después vendrán los aprovechados, y eso lo explicará muy bien San Pablo. Quien no quiera trabajar, que no coma. Eso de vivir a cuenta de la iglesia, no. Y en eso es precursor, por eso dicen que si era comunista o no, eso es precursor del artículo 5 de la Constitución comunista rusa o soviética, donde decía algo parecido. Pablo decía exactamente: quien no quiera trabajar, no coma. En la Constitución rusa decía: quien no trabaje, no coma. Hay mucha diferencia. Una cosa es el que no puede trabajar, otra el que no quiera trabajar y aprovecharse de la comunidad. Pero también sabemos que todo eso que parecía idílico llevará a la ruina a la comunidad de Jerusalén,
por todos los que se aprovechan, por todos los líos, por todos los más pobres que para que les den se hacen cristianos. Y habrá ese gran problema que Pablo irá de comunidad en comunidad pidiendo esas colectas extraordinarias por la comunidad de Jerusalén. Iba enviando ese dinero a la comunidad de Jerusalén porque no llegaban, la comunidad madre de la Iglesia. Tenemos a Bernabé, que aparece hoy, vende ese campo. Pasará a ser un apóstol, Bernabé y Pablo apóstoles. Siempre nos habla los Hechos de los Apóstoles de la bondad de este José, de persona de Chipre. De hecho, una tradición nos dirá que en momentos de persecución Bernabé cogerá a Lázaro, el que Jesús resucita entre los muertos, y lo llevará a Chipre para que no lo maten, porque habrá una persecución que intentará matarlo. Eso es tradición, no lo tenemos en los textos. Eso aparecerá algún siglo después escrito, pero como una tradición de la Iglesia antigua. El caso es que este será el que presentará a Pablo, el que buscará a Pablo, el valedor de San Pablo, será precisamente Bernabé. En la segunda lectura vemos en el Evangelio la continuación de Nicodemo, de lo que veíamos ayer. Se nos habla de ese volver a nacer. Nicodemo no entenderá nada, nacer del Espíritu. Y en el fondo se nos habla ya desde el principio casi del Evangelio de Juan, en ese tercer capítulo, de lo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, hasta que el Hijo del Hombre no sea ensalzado, no sea elevado. Es elevado en la cruz. Es la fe que viene y el bautismo que se funda la nueva criatura, en la nueva criatura que es Cristo muerto y resucitado. Se funda en lo que es la pasión de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Con el perdón, la gracia de la renovación, de lo que llamamos la iluminación, y de esta forma ser fieles ante Dios con un cambio de vida que nos lleve por el camino de la santidad hasta la vida eterna.